Un saludo para todos. Mi nombre es Julio de León. Este es un tutorial para el curso de almacenamiento y acceso a la información. En este caso, en esta oportunidad vamos a estar exponiendo lo que es el motor de base de datos de MySQL, el cual es un sistema de base de datos para poder gestionar lo que es el almacenamiento de la información de una empresa. Este motor, este sistema de gestión de base de datos relacional tiene la característica que es de código abierto. Es un software o servicio que se utiliza para crear y administrar lo que son las bases de datos basadas en un modelo relacional. ¿Eso qué quiere decir? De que podemos realizar nuestras relaciones por medio de una interfaz gráfica o de código, y de esa manera vamos a conectar lo que son nuestros modelos. Entre los servicios que ofrece MySQL se tiene lo que es los servicios de base de datos de MySQL Enterprise Edition, y se tiene también lo que es el MySQL para OM ISB, y lo que es el Cluster MySQL CGG. En este caso vamos a estar utilizando los servicios de base de datos de MySQL. Entre las características que tiene MySQL es de que es flexible, de alto rendimiento, es un estándar en la industria y es muy seguro. Es seguro porque se tiene la parte de autenticación por host y usuario, con el cual si uno quiere ingresar a administrar la base de datos, pues siempre nos va a pedir estas credenciales para poder ingresar. ¿Qué es lo que necesitamos para poder hacer uso de lo que es MySQL? Primero que nada, necesitamos lo que es necesitamos el motor de base de datos. Entonces para eso podemos utilizar un servidor o instalar simplemente el motor de base de datos y hacer uso de él, ¿verdad? Pero si estamos en un entorno de desarrollo web, podemos utilizar diferentes herramientas. En este caso vamos a utilizar lo que es XAMPP. Vamos a la página oficial de XAMPP y vamos a descargar la versión para nuestro sistema operativo. Está disponible para Windows, Linux y para OS. Entonces, en el caso particular, utilizo lo que es Windows. Entonces vamos a descargar lo que es XAMPP para Windows. Lo voy a cancelar porque este ya tengo instalado. Ustedes lo instalan y por último van a abrir el panel de control de XAMPP. Escribimos aquí panel de control de XAMPP, y entonces aquí ya vamos a poder activar los servicios de MySQL y también de Apache para poder gestionar las bases de datos. También vamos a necesitar lo que es el gestor de base de datos. Si no queremos utilizar el PHP Miami, podemos utilizar otro gestor, como por ejemplo que es MySQL Workbench. Entonces de la misma manera lo vamos a descargar y lo vamos a utilizar. Entonces, bueno, ahora que cuando ya tengan instaladas estas herramientas, vamos a iniciar los servicios de MySQL y de Apache también, para que ustedes puedan ver que el gestor de base de datos de MySQL que nos proporciona XAMPP. Entonces vamos a admin y perdón, es acá, a admin en MySQL, y ya nos va a abrir la interfaz gráfica de PHP MyAdmin. Entonces acá ingresamos nuestra contraseña. Cuando instalamos, pues nos va a pedir una contraseña. Si le ingresamos una contraseña, tenemos que ingresar. Entonces ya nos abre la interfaz gráfica de lo que es este PHP MyAdmin, y ya tenemos la conexión realizada al motor de base de datos de MySQL, y acá podemos realizar la gestión de base de datos. Podemos crear, vamos a ir a base de datos y crear lo que es una nueva base de datos, o podemos
podemos gestionar las bases de datos que ya se tienen creadas. De la misma manera, en este caso vamos a utilizar lo que es MySQL Workbench. Acá podemos crear esquemas. Esta herramienta nos permite crear esquemas o crear base de datos de una forma sencilla, una forma gráfica, muy fácil de usar. Solo seleccionamos lo que son las tablas. Si queremos crear nuevas tablas, sobre las tablas creamos lo que son los nombres de la tabla. Acá creamos los campos, ¿sí? Y acá les vamos indicando si queremos que sean llave primaria, que sean nulos o que no sean nulos. Entonces, y elegimos los tipos de datos que necesitamos. Entonces, de esa forma vamos a ir creando lo que son nuestras tablas, y cuando queremos realizar relaciones, pues es muy sencillo. Esta herramienta de MySQL Workbench pues nos facilita mucho lo que es el trabajo. Entonces podemos relacionarlos, y de esta forma vamos creando nuestro esquema de base de datos, y luego podemos exportarlo hacia lo que es nuestro motor de base de datos de MySQL, y ya podemos crear de esa forma, de una forma gráfica, lo que es nuestra base de datos. En el caso de la nueva versión de MySQL, pues trae una nueva actualización en la cual no nos permite crear relaciones foráneas. Entonces tenemos que cambiarle el campo visible, y ya nos va a crear lo que es la base de datos. Entonces, si nos vamos al motor de base de datos ahora, acá tenemos la conexión, pero podemos crear una nueva conexión en el dado caso de que tengamos un nuevo usuario. Le damos el nombre de la conexión, admin, por ejemplo. El estándar está bien, TCP/IP. El hostname podemos colocarle localhost o la dirección que tiene por defecto. Testeamos, y si nos damos cuenta, lo que es la conexión ha sido creada, y con ello pues nos podemos conectar. Entonces podemos conectarnos con esta sesión o con esta, no importa. Seleccionamos la sesión y ya estamos dentro de la base de datos. Entonces acá podemos ver de que creamos una nueva base de datos. Si nos damos cuenta, vamos al modelo o entidad relación, y bueno, el nombre de la base de datos es mi DB. Entonces vamos a ver en dónde está esta base de datos. Si nos damos cuenta, acá está. Entonces ya tenemos lo que es la base de datos. Entonces de esta forma acá también podemos gestionar lo que es la base de datos. Por ejemplo, yo tengo un script ya listo. Vamos a eliminar esta base de datos, la eliminamos, y bueno, cuando queremos o cuando realizamos una acción es importante que refresquemos para ver los cambios. Entonces acá tenemos un script de base de datos de una universidad, en la cual vamos a crear la base de datos en el dado caso de que no exista, ¿verdad? Y la vamos a utilizar para poder crear las tablas dentro de la base de datos. Cada tabla con sus atributos, y ya luego vamos a realizar inserciones en cada tabla, ¿verdad? Entonces ya tengo preparado el script. Entonces simplemente nosotros pegamos el query. Es muy importante que si ya tenemos creado la base de datos, seleccionar lo que es la base de datos, y de esta forma ya vamos a estar trabajando en esta base de datos. Es lo que hace este pedazo de código, lo que es el use, el nombre de la base de datos, para evitar de que la base de datos se cree dentro de otra base de datos que ya está creada. Entonces simplemente ejecutamos el query y esperamos. Acá en esta parte nos va a dar las alertas de las inserciones y creaciones de los scripts. En el dado caso de que tengamos un error, acá vamos a poder solucionar los problemas referentes a los errores que nos tira este manejador de base de datos. Entonces ya se finalizó. Ahora vemos que ya tenemos la base de datos, y acá pues para poder gestionarlo, eso es lo bonito de las herramientas, los gestores de base de datos.
ya que nos permiten hacerlo de forma gráfica y es de una forma más sencilla poder manipular lo que son los datos. Entonces, si nos damos cuenta, acá están las inserciones. Vamos a ver esta tabla. Acá están las inserciones de la tabla de asignatura, todos sus campos, los campos que acabamos de ingresar. Tenemos lo que esta otra tabla de curso escolar y tenemos todo lo referente a la tabla, ¿verdad? Entonces podemos ver lo que es este motor de base de datos de MySQL y la facilidad que nos permite manejar esa base de datos. Como ya les indicaba en el inicio, pues este motor de base de datos es de código libre, es muy utilizado, y podemos encontrar mucha documentación referente a lo que es MySQL en el dado caso que necesitemos realizar algún tipo de transacción relacionada a base de datos. Encontramos mucha información y que es de mucha utilidad para poder hacer uso correcto y poder darle solución a los problemas que tengamos en relación a base de datos, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos para lo que es el motor de base de datos de MySQL. Espero que les pueda servir para poder tomar la decisión si hacen uso de la base de datos, el motor de base de datos MySQL, o pueden elegir otro motor de base de datos, ¿verdad?